de agua. Un juicio de agua. Entonces, eso es lo que sentó base. Lo que sentó lo que es decir que la tierra llegó a estar desolada y vacía. Y las tinieblas no vienen de Dios, sino vienen del diablo. El reino de las tinieblas. Entonces, toda esta situación, la penumbra que vemos en Génesis 1:2, es una situación penumbrosa que no tiene que ver nada con Dios. La situación que vemos en Génesis 1, versículo 2, no tiene que ver nada con Dios, sino más bien con el reino de las tinieblas. Vemos cinco componentes en el versículo 2. Desordenada, vacía, tinieblas, abismo y aguas. 5 componentes que no están relacionados con Dios. El desorden no viene de Dios. La vacidad no viene de Dios. Las tinieblas no vienen de Dios. Sabemos que quien opera en el reino de las tinieblas no es Dios, sino el diablo. El abismo es la morada de los demonios y las aguas también son juicios. Entonces vemos estas 5 componentes que vemos que no vienen de Dios. Entonces lo que hemos llegado a la conclusión es que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 ha habido un lapso de tiempo, ha pasado algo para que la tierra esté así como se lo describe en el versículo 2. Entonces había un juicio de agua. Y vamos a ver qué pasó ahí. Entonces eso lo vamos a ver. Y quiero darle el pase a Julio para que pueda hablar. Yo sé que Julio tiene palabras, ¿no? A ver, Julio. ¿Qué? Yo te grabo, Julio. Yo te grabo mientras tú hablas. Qué rico. Habla, Julio. O yo mejor, Donovan. Está cerca. Ahí está bien. Ahora sí. Habla, Julio. Bueno, hasta donde tú has llegado, ¿no? Voy a resumir, solamente voy a resumir, ¿no? No, mejor habla tú, porque lo que pasa es que está muy cerca y Julio es muy corto. No cansa la cámara. Ya. Ya, no, el Génesis 1 ¿no? Describe a un Dios creador, ¿no? A un Dios creador de todas las cosas, ¿no? El creador que no fue creado, ¿no? Que es Dios, es un ser increado, ¿no? Y como tú dices, no, Dios es espíritu, ¿no? Entonces, pero como es espíritu, como Dios es espíritu y no lo podemos ver, entonces se quiso revelar a través de crear cosas, por medio de su creación. Así por eso que ahí se ve, ¿no? Que no es un Dios egoísta, no es un Dios que lo tiene todo para sí mismo, sino que como ese Dios que es todopoderoso, que quiso compartir su gloria, que quiso compartir su amor, sus atributos con lo que él iba a crear, ¿no? Que son las creaciones que hubo, ¿no? en la tierra, las creaciones que hubo en la tierra, ¿no? Entonces, por eso que Dios se manifestó de esa forma, ¿no? El Dios, como dice, ¿no? el invisible, que el Dios invisible, o sea, la esencia primigenia o el Dios esencia que no se pudo manifestar visiblemente, se hizo visible por medio de la creación, de crear a los ángeles, a los querubines, a los arcángeles, a los ángeles y a otras criaturas, ¿no? Del universo, ¿no? Entonces, de esa forma Dios quiso dar a conocer, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando aún no estaba creado los cielos? Que supuestamente hay textos en la Biblia que dicen que Dios es el que habita los cielos, ¿no? Cuando Jesús oró al Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, cuando dijo, ¿no? Cuando lo enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué le dijo? Padre nuestro que estás en el cielo, dijo. Entonces, si Dios estaba en el cielo, y hay otros textos que respaldan eso, de que Dios está en el cielo, entonces, ¿dónde estaba Dios cuando estaba creando los cielos? Porque los cielos no existían todavía. Entonces ahí se ve de que Dios habita en la eternidad, o sea, en un lugar donde no hay espacio, donde no hay tiempo, donde Él no se rige por espacio, como dijo David, ¿no? Ni por el espacio ni por el tiempo, sino que Él se rige por lo que Él es, por su personalidad que Él es, por su esencia, ¿no? Por lo que Él es como Dios, entonces Él se rige por sí mismo. ¿Entiendes? Entonces Dios no se mete, como dice, no se mete al mundo de los humanos, de los terrenales. Entonces, sino que Él es
como dice el Apocalipsis, ¿no? Él es el alfa y el omega, ¿no? El principio y el fin. Él es la consecuencia del principio y el fin. O sea, en él no hay un tiempo determinado. O sea, en él, como dice Isaías, ¿no? Él no se envejece, él no se cansa, ¿entiendes? Entonces, sino que en él habita toda la plenitud de la deidad, en Dios, ¿no? En Dios. Entonces, cuando Dios en su amor, ¿no? En su amor decide crear la tierra, lo crea con un propósito. Y ahí también lo leo, ¿no? Isaías 48, ¿no? Perdón, 45, 18, ¿no? Cuando dice que Dios no le creó la tierra para que esté vacía, ¿no? Para que no esté vacía, sino que lo creó para un propósito, ¿no? Dice también para que esté habitada. O sea, ese es el plan original de Dios, ¿no? En el principio, de que Dios creó la tierra para que la tierra fuera habitada por humanos, ¿no? Porque Dios, a través de eso, a través de sus criaturas, Dios se iba a manifestar, Dios se iba a dar a conocer. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera creado seres o criaturas, entonces sería un Dios aislado o un Dios ermitaño. No, entonces no es un Dios aislado, ermitaño, o no es un Dios egoísta, sino que es un Dios que comparte su amor, ¿no? Su amor, sus atributos, creando seres. Por eso que creó a los ángeles, querubines, serafines, los ángeles. Entonces, pero no solamente creó a los seres espirituales, que no vemos con los ojos físicos, pero que sí se puede manifestar, que sí lo podemos ver con los ojos espirituales, ¿no? Con los ojos espirituales. Entonces, pero no solamente Dios creó a los seres espirituales, sino que también que Dios creó a los seres terrenales, a los seres físicos, que llegaron a ser los primeros habitantes en la tierra, ¿no? Los preadámicos, ¿no? Que ya es prueba y es evidente de que pudo haber habido seres antes de Adán, ¿no? Adán y Eva no eran los únicos seres, ¿no? que habitaron la tierra, ya tuvo que haber habido otros, ¿no? Hasta ahí la ciencia también concuerda con la Biblia en cierta parte, ¿no? De que hubo criaturas que habitaron y también hubo un tiempo en la era de hielo, ¿no? Que habitaron en los dinosaurios, existieron los dinosaurios, todo eso. Entonces como que la Biblia, como que la ciencia no contradice la Biblia, ni la Biblia contradice la ciencia en ese sentido, sino que más bien lo encaja, ¿no? O sea, lo armoniza y lo complementa, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, eso sí, por eso que, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que, por eso, pero también hay un detalle, ¿no? Cuando la Biblia dice, ¿no? Que, ¿no? Y las tinieblas estaban sobre la faz de las... No, las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Claro, las tinieblas. Ahora, la palabra tinieblas, ahora mira, pero hay que no es, o sea, en este verso, cuando dice, ¿no? Y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, la palabra tinieblas ahí no quiere decir simplemente o sea, ausencia de luz o oscuridad, ¿no? Sino que va más allá que eso. O sea, tiene que ver influencias. O sea, la palabra tiniebla ahí en ese verso tiene que ver influencia de la influencia demoníaca, ¿no? Influencia demoníaca de demonios o de espíritus inmundos, ¿no? Para que pudiera haber habido desorden en el desorden, o para que hubiera habido desolación, para que pudiera poner la tierra en desierto, para que pudiera la tierra haber sido vaciada. Entonces tuvo que haber habido intervención de espíritus, aparte de que Dios ya, cuando Dios ve todo eso, cuando Dios vio que ya había habido tantas tinieblas, por eso que decidió destruir ese mundo de aquel entonces con un diluvio, ¿no? El primer diluvio que hubo, no me refiero al diluvio de Noé, sino el primer diluvio, ¿no? Con agua. Por eso que la Biblia dice, ¿no? Que la tierra estaba sobre, ¿no? Y las aguas cubría la tierra. Entonces ahí vemos, ¿no? Que hubo el primer diluvio, ¿no? Que Dios destruyó porque había influencias demoníacas. Y esto concuerda con lo que Pablo dice, ¿no? En Colosenses 1:15, ¿no? Cuando dice que Dios nos trasladó a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, hay que notar, ¿no? Cuando dice la Biblia, ¿no? Que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado.
¿qué hay en el reino del Hijo? O sea, del reino de Dios. Hay ángeles, querubines, serafines. Es el reino, ¿no?, que está compuesto por seres que tienen rango, ¿no?, que rigen para funciones, ya sea en la tierra, ¿no? Por eso, por un ejemplo de eso, uno de ejemplo de ello es los ángeles, ¿no?, que son espíritus ministradores, ¿no?, que sirven para los santos, dicen, ¿no? Entonces, los ángeles son espíritus que su función es de venir y de ayudarnos o ministrarnos y de servir como apoyo para nosotros, ¿no? Entonces, de igual manera, los querubines son seres protectores, ¿no? Y Lobel era uno de ellos, ¿no? Eran seres que protegían el trono de Dios o el cielo, ¿no? Entonces, y cada uno de esos seres tenían funciones. O sea, esos son el reino del Hijo, o sea, el reino de Dios. De igual manera también el reino de las tinieblas, ¿no? El reino de las tinieblas también está regido por, cuando Pablo dice en Efesios 6, ¿no?, por principados, potestades, huestes de maldad, ¿no?, gobernadores de las tinieblas. Ese es el reino de las tinieblas. Ahí está Pablo dice, ¿no?, el reino de las tinieblas. Entonces ahí vemos que no es solamente esencia de luz, porque recordemos que cuando se habla de esencia de luz, se habla de oscuridad, y Dios crea la oscuridad, ¿no?, cuando la noche, ¿no? O sea, cuando dice, ¿no?, Dios creó el día y la noche. O sea, puso, ¿no?, la lumbrera mayor para que alumbrase de día, y la lumbrera menor para que alumbrase de noche, que es la luna, ¿no?, la luna y el sol. Entonces la noche se caracteriza por ausencia de luz. Ausencia de luz en la noche. En cambio el día se caracteriza por la luz del sol. Entonces ahí se ve de que Dios creó la ausencia de luz, mejor dicho, la oscuridad. Pero cuando Génesis habla de las tinieblas, no está hablando de ausencia de luz, está hablando de poderes o de influencias demoníacas que intervinieron y que corrompieron a esa creación, a la creación preadámica, ¿no?, a la creación preadámica, para que pudiera Dios desatar su juicio y mandarlo con diluvio, ¿no?, con diluvio. Entonces ahí se ve claro, ¿no?, de que Dios intervino, ¿no?, con juicio, ¿no? Y ya, pues, ¿no?, y entonces y ya, pues, hasta ahí, ¿no?, y ya también lo tenemos con más detalle en el tema, ¿no? Ya. ¿Me vas a hablar, Julio? ¿Ah? Eso sin pregunta, pero... Entonces, como hemos visto, tanto, ¿Cuándo, no? Hasta que cuando come estás despierto. ya, tanto como Julio como yo, que sea a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, podemos entender de que Génesis 1.1 y Génesis 1.2 ha habido un lapso de tiempo. Y también, aparte de que había un lapso, había un juicio de Dios. Y ese juicio es el primer diluvio que le vino a la tierra. Hay una cosa muy interesante que también hay que entender, es que los científicos dicen que la tierra tiene, según 14 millones. los métodos para ver los años de la tierra, tienen 14 millones de años. Y la Biblia nos revela que el hombre, desde Adán hasta el día de hoy, tiene 6.000 años. 6.000 años. Entonces no se contradice. No es que la tierra tenga 6.000 años, sino que la época del hombre, desde Adán hasta el día de hoy, tiene 6.000 años. Y antes de Adán y Eva, la Biblia nos revela que han habido otras gentes que vivieron antes de Adán y Eva. No sabemos cuánto tiempo, pero a la luz de la palabra de Dios nos hace entender de que sí ha habido vida antes. Seres. Claro, ha habido seres. Entonces vamos a llegar a eso. Entonces, es interesante. ahora sí vamos a llegar a ese tema. Ahora. Y solamente, o sea, por el tiempo, por la hora, por el tiempo y por la hora, o sea, por el tiempo y por la hora, las bases que yo he hecho, solamente quiero aclarar que tengo más versículos bíblicos. O sea, hay más, pero solamente por el tiempo y por la hora no puedo, no se puede hablar más. Pero Si no hablo en dos partes, si no hablo en dos partes, le das una parte hoy día y en la otra que se reúnen en la otra parte, sí, para que no lo cortes. Entonces, bueno, claro, pero bueno, entonces llegamos a este punto de la creación de
la creación y la caída de Luzbel. Hasta ese punto estamos de acuerdo. Hasta ese punto estamos de acuerdo. Ahora vamos a llegar a la creación y la caída de Luzbel. Para esto hay que siempre, a mí me gusta sentar principios bíblicos. Porque los principios bíblicos te ayudan ¿a qué? A que no te desvíes de la verdad. Los principios bíblicos te desvían, te corrigen. Los principios bíblicos te ayudan a que no te vayas por otro lado, te ponen límites. Entonces, para hablar de la creación y la caída de Luzbel hay unos principios. Dice esto. El primer principio está en Santiago 1:12. 1:12 al 17. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escuchen esto, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia son los deseos de la carne, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo mismo que hablé antes. En Él no hay iniquidad, o sea, en Dios no hay injusticia. O sea, Dios no es un Dios que cada rato cambia de opinión. Un rato va a ser bien, después va a ser mal, después no. Él es un Dios justo, todo lo que hace es perfecto. Entonces, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Entonces, acá me está hablando del origen de la maldad. Me está hablando del origen de la maldad. ¿Cómo se origina la maldad en el hombre? ¿Cómo se origina el pecado en el hombre? De uno mismo. Dios no puede ser tentado por mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca tentó, lo primero importante es que Dios nunca tentó a Luzbel para que pueda pecar. Dios nunca lo tentó, sino que Luzbel mismo, de él mismo pecó. Entonces, eso es lo primero importante. Que Dios no tentó a Luzbel para que peque, sino que de él mismo, de su propia concupiscencia, de su deseo carnal, él mismo pecó de su corazón. Porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es eso? Mudanza ni sombra de variación. O sea, en él no cambia de opinión, no cambia de parecer. Él es mismo. Él es el mismo, como dice, ayer, hoy y por los siglos. 1 Juan 2, 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo eso viene del pecado, viene de uno mismo. Entonces no viene de Dios. O sea, Dios no es el que produce el mal. La maldad nunca vino de Dios. Lo importante es que entender esto primero. ¿Quién creó la maldad? ¿Quién hizo la maldad? Dios no. El diablo. Dios, lo importante primero es que Dios no, el origen de la maldad no está en Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Eso es lo primero importante. Que la maldad no se originó en Dios, Dios no lo creó. Entonces, ¿quién lo creó? ¿O en quién se originó? En Luzbel. Primero, el primer pasaje bíblico, ya entramos de lleno a este tema, dice Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 nos habla de Luzbel. Ezequiel capítulo 28, primero hay que entender lo importante es que este capítulo se llama un capítulo de doble referencia. Capítulo de doble referencia. ¿Por qué? Porque en este capítulo se está hablando a dos personajes. Este capítulo está dirigido al rey de Tiro, pero detrás del rey de Tiro está otro personaje. Pues se llama doble. Está otro personaje que es Luzbel. Dice, otra cosa muy importante de entender antes de entrar a esto es que
Primera pregunta, yo hago una pregunta. ¿Quién hizo al diablo? ¿Mm? ¿Quién hizo al diablo? ¿Quién hizo el diablo? El diablo fue un ángel hermoso. Hasta donde yo sé, dice que el diablo era ángel de Jesús. Claro, ¿Cómo? de Dios. El diablo. ¿Qué tiene? Primero, antes que sea el infierno, Ya. el ángel de Jesús o de Dios, creo. Ángel de Dios. ¿No ves? Ya. Y La después pregunta el es ¿quién creó al diablo? infierno, no creo. ¿Dios creó al diablo? Cuando fue reprendido, No, yo no creo. En sí el diablo ya, en sí ya existía maldad en él ya. Ya. Pero la respuesta correcta es que el diablo se hizo diablo. En sí. El diablo no era diablo en el comienzo. El diablo, como nosotros lo conocemos, antes era un ángel bueno. Y se llamaba, según la Biblia, se llamaba Lucero. Lucero. O si no también Lucifer. ¿Qué significa Lucifer? El que porta luz, el portador de luz, o el que transporta luz. ¿Ya? Eso significa Lucifer. Hoy en día se le tiene, la palabra Lucifer se le tiene una connotación negativa. O sea, se constituye a Lucifer, uy, me da miedo. Entonces, piensa que Lucifer es un hombre malo. No, Lucifer es un hombre hermoso, que se llama, Lucifer significa el que transporta luz, o el transportador de luz en hebreo. Entonces, o si no también Lucero, o si no Luzbel. Luzbel significa luz bella. Dios creó a Luzbel, no creó al diablo. Luzbel era un hombre, era un ser hermoso. Más que todos los ángeles. ¿Ya? Pero el diablo se hizo diablo. O sea, Dios no creó al diablo, Dios creó a Luzbel, un ángel hermoso. Pero el diablo se hizo diablo. Eso es lo importante de entender. Dice así, Ezequiel 28. Hijo de hombre. ¿28 qué? 28 capítulo 2, no, 28 versículo 2 Adelante. en adelante. Ya. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Esto está dirigido al príncipe. Yo he subrayado la palabra príncipe. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Este mensaje está dirigido a un príncipe. Después dice también, hijo de hombre, eleva endechas al rey de Tiro. O sea, habla de un príncipe y también habla de un rey. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. O sea, este mensaje no está dirigido a cualquier persona, está dirigido a un príncipe. Y si vemos, Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí o no? Claro. Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan que Satanás es el príncipe de este mundo. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, del 8 al 9, cuando el diablo le tentó a Jesús, el diablo le dijo, póstrate ante mí, porque todos los reinos del mundo me han sido dados a mí. Y Jesús no lo negó, Jesús lo aceptó, no dijo nada. Jesús no le dijo, no, que tú no eres el príncipe de este mundo, no. Jesús lo aceptó. ¿Por qué? Porque era verdad. Porque los reinos de este mundo ahorita están bajo el gobierno del diablo. ¿Ya? Entonces, y hay muchos más otros versículos. Juan habla, en Juan 1, 2, 3, hay 3 pasajes que Jesús habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. Y muchos otros pasajes más. Entonces, este mensaje está dirigido al príncipe de Tiro. Y justamente Satanás es el príncipe de este mundo. Disculpe, cuando habla eso que de Mateo 4, 8, de Mateo, ¿no? 4, ¿no? Sí, De los reinos de que le enseñó todo, ¿cierto? sí. ¿Eso de qué está hablando, más o menos? Del mundo, pues, del mundo. De este mundo. ¿Entiendes? Está hablando riquezas, todo ese Todos los reinos, dice los reinos de este mundo. Todo el mundo está bajo el control del diablo. Todo el mundo. Está hablando de este mundo, del reino de este mundo. Dice, Satanás es el príncipe de este mundo. O sea, de este mundo está hablando. Ya. Entonces, así dice. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Vean el término príncipe, hermanos. Y ahí más ratito vamos a ver algo interesante. principal. Que este ángel era un príncipe. Un príncipe. El primer término, príncipe. Satanás es el príncipe de este mundo. Ya dije. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios.
y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Algo interesante también vemos el primero, príncipe. Claro. Ahora, Dios. El diablo siempre ha querido ser como Dios. Y escuchen, estamos sacando dos palabras. Escuchen esto. Estas dos palabras lo vamos a ver más adelante, cuando llegamos a Isaías 14. Claro, también. ¿Ya? Isaías 14, ahí vamos a ver estos dos términos. Tomen Isaías también respalda 14. ¿no? Sí, tomen esos dos términos porque lo vamos a ver más adelante. Claro. Príncipe y Dios. Él quería ser como Dios. Así ha dicho Jehová: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. ¿Por qué dice en medio de los mares? Porque Tiro, la ciudad de Tiro se encuentra justamente en la costa, en medio de los mares. ¿Ya? Sí. Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Escuchen, vean este término. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. O sea, aparte del príncipe, él estaba sentado en un trono. En un trono. Y el trono siempre se usa para gobernar. ¿Ya? Gobernar. Entonces, como él estaba sentado en un trono, y ese trono es para gobernar, él se creía Dios. Dios es el que gobierna el mundo. Entonces, cuando yo soy un Dios, está hablando del diablo, ¿o no? claro, cuando dice yo soy un Dios, está hablando, el diablo mismo decía yo soy un Dios. ¿Por qué? Como estoy sentado como el Dios, como Dios está en su trono, como Dios está en el tercer cielo, tiene su trono ahí en el tercer cielo y está controlando todo el mundo, está reinando en todo el mundo. Entonces, Satanás también estaba sentado en un trono. Escuchen este término. Satanás, príncipe, y estaba sentado en un trono. Y el trono es para gobernar. Entonces Satanás decía: yo estoy sentado en un trono, en el trono de Dios estoy sentado, pero ya soy un Dios, estoy gobernando. ¿Entiendes? Estoy gobernando. Ahora, estoy sentado en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Satanás, más adelante nos dice que Satanás era perfecto, era sabio. No había nadie que le ganaba en sabiduría a Satanás. Entonces, dice que él quería ser como Dios. Su deseo de Luzbel siempre ha sido ser como Dios. Vean esto, ¿no? Tomen estos tres pasajes. Estamos sacando pasajes, estamos sacando términos. Príncipe, Dios, y él estaba sentado en un trono. Y él siempre deseaba ser como Dios. Dice, él deseaba ser como Dios. Por ejemplo, vemos en Génesis capítulo 3, versículo 5, que lo primero que dice a la serpiente, que le dice a Eva, dice: coman nomás. Van a ver que cuando ustedes coman van a ser como Dios. Van a ser como Dios, porque en su corazón estaba eso. Él deseaba ser como Dios. Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 9 nos habla de que justamente Satanás dice: mira, póstrate ante mí, porque todos los reinos del mundo están bajo mis pies. Entonces, Satanás de siempre quería ser como Dios. Quería tener, escuchen esto, Satanás siempre quería tener el reino, el mundo bajo sus pies. El mundo lo quería tener bajo sus pies, siempre. Siempre. Entonces, también hay otros versículos más. Entonces, ahora, hasta aquí vemos, príncipe, Dios, estaba sentado en un trono, y él deseaba siempre ser como Dios. Su deseo de corazón era desear ser siempre como Dios. Ahora, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, perfecto, lleno de sabiduría, sabio. No había nadie que le ganaba en sabiduría a Luzbel. Y acabado de hermosura. Era perfecto, sabio y hermoso. No había nadie que le ganaba en hermosura. Ahora, algo interesante, escuchen esto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Ya?
acá primero hay que sentar paréntesis. una base. Acá dice que Satanás, Luzbel, estaba en Edén. ¿De qué Edén me está hablando? Ahí vamos a ver, lo dejamos ahí. Dice, pero acá lo que me está diciendo, acá lo dejamos ahí, pero acá dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Nos está dando una información muy importante, de que Satanás estuvo en el huerto de Dios. De toda piedra preciosa eras tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Su vestidura, dice que de toda piedra preciosa era tu vestidura. El Satanás, o sea, bueno, vamos a usar el término Luzbel. Su vestidura Luzbel era una vestidura que tenía piedras preciosas. Y estudiando un poquito, me encuentro que en Génesis capítulo 2, cuando habla del huerto de Edén, dice que en el huerto de Edén, dice que del Edén regaba 4 ríos. Había 4 ríos que regaban el huerto. En estos 4 ríos, en esos 4 ríos había esas piedras preciosas que habla acá. ¿Entiendes? Acá dice que en el huerto de Edén tuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y nos habla de 10 piedras. Justamente estudiando Génesis capítulo 2, me encuentro que esas mismas piedras se encontraban en el huerto de Edén cuando Dios puso a Adán. Cuando Dios puso a Adán en el huerto de Edén, estaban esas piedras. ¿Qué piedras estaban ahí? Ahí en Génesis capítulo 2 me habla de que en Génesis capítulo 2 habla de que había oro, había berilio y ónice. Génesis 2. Génesis capítulo 2. Ezequiel me dice también que en el huerto de Dios tuviste. Las piedras preciosas que estaban en la vestidura de Satanás, esas mismas piedras preciosas estaban en Génesis capítulo 2, cuando Dios creó a Adán. ¿Ya? Ahora, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, Dios había preparado instrumentos para Luzbel, para que Luzbel los maneje. La música. ¿Ya? Pero ahí vamos a llegar a una conclusión un poquito más adelante. Cuando estudiemos 14, llegamos a una conclusión. Solamente quiero que tomen lo que está diciendo aquí para llegar a una conclusión más adelante. Dice, tú, querubín, no está hablando de un querubín. Querubín no era cualquier ángel. Era el alto más rango que Dios tenía, querubín. Ya le dije que cuando Miguel se encontró con Luzbel, no le echó fuera, sino que le dijo, el Señor mismo te reprenda. Él no lo reprendió, el Señor. Porque él no tenía la autoridad suficiente. Bueno, de parte de Dios sí, pero él, como un ángel, o sea, él era un ángel inferior a querubín. Tú, querubín grande, nos habla de grande, protector. La palabra protector aquí en el hebreo es sakak. Sakak. Y esta palabra sakak significa cuidar, significa defender, proteger. ¿Ya? Y la pregunta es, muchos me dicen, ¿no? ¿Y qué protegía? Porque dice tú, querubín grande, protector. ¿Qué protegía? ¿Qué es lo que protegía? Y acá la palabra sakak dice cuidar, defender. Salmos capítulo 91 usa este mismo término, la misma palabra, en el mismo contexto. Dice, Salmo capítulo 91, versículo 4. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Eso habla también de la misma función que da, pues, del alabanza, el ritmo y todo. Ya, claro. Entonces acá dice, con tu pluma me cubrirás. Está hablando de protección, de cobertura. Ya, cuidado. Ya, entonces dice, tú querubín grande, protector. ¿Qué protegía? Ahí vamos a ver en Ezequiel capítulo 31. Tú querubín grande, protector, sakak, significa proteger, dar cobertura. Ahora escuchen este término. Yo te puse en el santo monte de Dios. En el santo monte, Dios mismo lo puso en el santo monte. Ahora, Ezequiel 31. Ezequiel 28 estamos hablando. Es tremendo. Yo te puse en el santo monte de Dios. Y la pregunta muy importante es,
¿Cuál es el santo monte de Dios? En el cielo. En el cielo. ¿Qué dice? Esta es la pregunta muy importante. Yo te puse, y de aquí vamos a entender varias cosas. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Cuál es el santo monte de Dios? Estudiando la palabra de Dios, sacando concordancias, todo eso, me encuentro, hermanos, que la palabra santo monte de Dios, esa palabra santo monte de Dios, si tú buscas un diccionario bíblico, te das con el esto de que la palabra santo monte de Dios se usa para el cielo, pero también se usa para la tierra. Por ejemplo, Salmos nos habla que dice, Salmos dice, Señor, ¿quién morará en tu santo monte? Está hablando del cielo. Señor, ¿quién morará en tu santo monte? Allá. Los que van a morar son de limpio corazón, de lengua y todo eso. Está hablando del cielo. El santo monte de Dios es el cielo. Pero también hay pasajes que hablan de que el santo monte de Dios también es en la tierra. Por ejemplo, el monte Oreb es el monte de Dios, donde Dios se encontraba con su pueblo. Es el santo monte de Dios. Cuando Israel salió del desierto, fue a encontrarse con Dios en el monte Oreb. Y ese monte era un monte santo. ¿Por qué? Porque Dios descendía para hablar a su pueblo. Después que Israel entró a la tierra prometida, ya no era el monte Oreb, ahora era el monte de Sión, donde Dios venía, donde Dios habitaba, el monte de Sión. Entonces, la palabra monte de Sión, la palabra santo monte de Dios, se usa tanto para el cielo, pero para la tierra. Entonces, ¿cuál es? ¿O el cielo o la tierra? Acá me dice, justamente en este mismo pasaje me dice dónde es, si el cielo o acá la tierra. Miren esto. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras preciosas de fuego te paseabas. Pregunta, ¿dónde estaban las piedras de fuego? No. Acá dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Dónde estaban las piedras de fuego? Las piedras preciosas. En este reino, en esta la tierra. Acá dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esas son las piedras preciosas. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Ya? Perfecto eras en todos tus caminos. Cuando Dios lo puso en el santo monte, acá lo que me está diciendo es que cuando Dios lo puso en el santo monte de Dios, Él era perfecto. Cuando Él lo puso en el santo monte de Dios, Él era perfecto. Estaba bien. Perfecto eran en todos tus caminos. Acá lo que me está diciendo es que Dios lo puso en el santo monte de Dios perfecto. Perfecto. ¿Ya? Desde el día en que fuiste criado. Desde el día que fuiste creado, Él era perfecto. Hasta que se halló en ti maldad. Ahora, escuchen esto. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. A causa de las contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. La palabra iniquidad, como le dije, es la palabra desviarse del camino o desviarse del propósito original con que Dios ha creado. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios. Está hablando, Él lo puso, ahora lo está echando, porque pecó. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, hasta aquí vamos a entender unas cositas. De que este santo monte de Dios, lo que yo entiendo aquí en la palabra de Dios, es que este santo monte de Dios me está hablando de la tierra, no me está hablando del cielo. ¿Ya? Por acá dice tú, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Entonces, si él dice, primero dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora me dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. ¿Me están entendiendo esto?
Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa. Ahora dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Están usando los mismos términos. En Edén estuviste y también habla de piedra. Ahora me dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y me está hablando de piedras. Lo mismo. Llego a la conclusión entonces, me está llegando a la conclusión de que Edén era el santo monte de Dios. ¿Entiendes? Llego a la conclusión de que en Edén se encontraba el santo monte de Dios. ¿Por qué? Como dije, la palabra santo monte de Dios se usa en la Biblia para referirse a donde Dios baja, donde es un lugar separado para Dios, donde Dios se comunica con su pueblo. ¿Entiendes? El monte Oreb era el monte santo, santo monte de Dios. ¿Por qué? Porque allí Dios bajaba para hablar a Israel. El monte Sión era un monte santo separado para que Dios habitase en medio de su pueblo. El monte Sión. Y hay otros más términos refiriéndose a la tierra. Entonces yo llego a la conclusión de que el santo monte de Dios es Edén. Es Edén. En Edén Dios lo puso. Dios lo puso en Edén perfecto. Vean esto. Dios puso a Luzbel perfecto. ¿En dónde? En Edén. En el santo monte de Dios. Él era perfecto. El perfecto, ya era perfecto. Perfecto era en todos tus caminos del día que tú fuiste creado, hasta que se vio en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, te llenaste, fuiste lleno de iniquidad. La palabra iniquidad es una palabra que me da luz a mí, a entender algo importante. ¿Sabe qué es lo que me da a entender a mí? Que él se desvió del camino que Dios, del propósito original que Dios lo creó. ¿Cuál era el propósito original de Dios? Ahorita vamos a ver. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Ya hemos visto que dice, el monte de Dios es Edén. O tal vez entiendo de que en Edén había un monte donde Dios se comunicaba con Luzbel. Ahora, por lo que yo te eché del monte de Dios, acá yo veo dos cosas. O Edén era el monte de Dios, o que en Edén había un monte donde Dios se comunicaba. Porque si yo tomo esa figura, cuando habla del monte de Dios, Oreb era el monte de Dios donde Dios se comunicaba con el pueblo. El monte Sión era un monte donde Dios venía a la tierra, donde Dios moraba en Israel. Entonces, si yo veo esto, o Edén era, o puedo tomar dos cosas. Edén era el huerto de Dios, o en Edén se encontraba un monte donde era el monte santo, el monte de Dios. Ahora, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dice, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. ¿Por qué dice entre las piedras de fuego? Ahí me está confirmando una cosa más. De que en Edén estaban las piedras de fuego y ¿dónde estaban las piedras de fuego? En Edén. Ahora, cuando dice que Dios lo echa del monte de Dios, yo te arrojé de entre las piedras de fuego. O sea, las piedras de fuego estaban en Edén y lo que hace Dios es sacarlo del Edén. Y dice, y te arrojé de entre las piedras de fuego. Lo sacó del Edén donde estaban las piedras de fuego. Te arrojé de entre las piedras de fuego. Ahora te digo algo, una pregunta, para que te pongas a pensar. Para que te pongas a pensar. Dios crea a Adán y lo pone en el huerto. Dios crea a Luzbel y lo pone en el huerto. Adán peca, Luzbel peca, Adán peca y Dios lo saca del huerto del Edén, de donde era el lugar santo, lo saca del Edén, y eso mismo lo que le pasó a Luzbel. Luzbel peca, donde era el santo monte de Dios, Luzbel peca y lo sacan del huerto. Adán peca y también lo sacan del huerto. ¿Me están entendiendo eso? Hay una pregunta. Adán lo pusieron aquí en el huerto, ¿para qué? Para gobernar el mundo, para que sea el príncipe, el principal, el primero, para que de él salgan, para que gobierne el mundo, para que proteja, para que sea aquel que cuide a las generaciones que iban a venir. Entonces Adán era el primero, el príncipe, ¿entiendes? Igual Dios le puso a Luzbel como príncipe, como primero, lo puso en el huerto. ¿Para qué lo puso en el huerto? ¿Para qué? Para que gobierne. Igual como lo puso a Adán
en el Edén para que gobierne. O sea, Dios lo hizo. Y ahora, algo más que yo entiendo es esto, de que Dios, escuchen esto, aunque esto le va a sonar un poquito, pero dice, Dios cuando crea a Adán, lo pone en el huerto. Acá me habla, dice que desde el día que tú fuiste creado, o sea, yo entiendo esto de que Dios crea a Luzbel y lo pone en el huerto. Dios crea a Adán y lo pone en el huerto, lo mismo. Dios crea a Adán y lo pone en el huerto, y el mismo Dios crea a Luzbel y lo pone en el huerto. ¿Por qué en el huerto? Porque cuando Dios lo formó en la tierra, dice que Dios hizo un huerto, un lugar especial, un lugar santo, donde Él se iba a venir, iba a bajar, por eso habla santo, porque la palabra santo es separado. Es un lugar santo, un lugar donde Dios iba a bajar para hablar con Adán, y eso es lo que pasaba. Dios bajaba y hablaba con Adán, se aparecía a Adán y se comunicaba con Adán, era un lugar santo. Igual, Dios, por eso se llama, Dios lo separó ese lugar, un huerto. Entonces, igual lo que pasó con Luzbel, Dios lo puso a Luzbel en el huerto, y desde ahí se comunicaba con Luzbel, ¿ya? Entonces, eso va a sonar un poquito así, pero escuchen, ahora, pero vean esto, déjame terminar, vean esto, a Luzbel, Dios crea a Adán y lo pone en el huerto, Dios crea a Luzbel y lo pone en el huerto, Dios crea a Adán para que gobierne el mundo, Dios crea a Adán para que sea príncipe, Dios crea a Luzbel también para que sea príncipe, lo pone en el huerto para que sea príncipe. Ahora, Dios, cuando Adán peca, lo sacan del huerto, Luzbel cuando peca, lo sacan del huerto. ¿Están viendo esa analogía? ¿Por qué todo lo que ha pasado, Luzbel? Escúchame, escúchame. Ya sé que es tarde, quiero hacer algo cortito más. Cuando tú hablas que Dios lo arrojó, ¿cierto? A Luzbel, ¿cierto? Claro. Yo he escuchado, bueno, no sé si creer la verdad, esa parte sí me ha dejado en duda porque yo he escuchado que un varón dice que se fue a las fuentes originales. Ya. Y dijo que Dios no lo arrojó a Luzbel, Ya. que uno de sus ángeles lo arrojó a Luzbel. ¿Y dónde Porque dices? eso es lo que dijeron, pues, le dijeron que dice en el hebreo original. Ya, pero acá me está diciendo, yo pues saqué fuego en ti, no, dice, por lo cual yo te eché, Dios, yo te eché del monte de Dios y te arrojé. ¿Y sabe qué dijo? ¿Y sabe qué dijo el varón? Que Dios, o sea, Dios no puede expulsar a su creación porque no es necesario, porque cómo va a pelear con su criatura. Bueno, esa es otra cosa, ya, bueno. Pero dice, pero escuchen este término, y te arrojé de entre las piedras, no dice, y te arrojé a las piedras de fuego, no dice te arrojé de entre. Cuando dice entre, porque estaba ahí. Significa porque estaba ahí, en el medio. Entonces dice, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y me adelanto un poquito para que podamos llegar a la... Isaías 14. Me adelanto un poquito para que podamos entender un poquito más. Dios, cuando crea a Luzbel, lo crea para que sea príncipe. Principal. Lo pone su vestidura para que sea sacerdote. Porque las vestiduras que me estaba hablando tenían piedras preciosas. Las piedras que tenía Luzbel eran piedras preciosas. Y cuando tú ves Éxodo Levítico, el sacerdote también tenía piedras preciosas en su túnica. Entonces, en su túnica tenía piedras preciosas. Tenía 12 piedras, y las 12 piedras representaban a las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando dice que tu vestidura era de toda piedra preciosa, a mí me da a entender de que Satanás, o sea, Luzbel era un príncipe, Dios lo puso a un príncipe, pero también era como sacerdote. Y otra cosa más, acá me habla de instrumentos. Dios creó a Luzbel para que él alabe, para que a través de sus instrumentos, él era protector. ¿Protector de qué? A su cargo, vamos a ver más, ahorita se me alcanza el tiempo, Ezequiel capítulo 31 me dice, que bajo su cargo, Luzbel tenía otros ángeles. ¿Ya? Bajo su cargo, Luzbel tenía otros ángeles. El propósito
el propósito, escuchen esto, el propósito de Dios para con Luzbel era que Dios lo puso a Luzbel para que sea príncipe, para que él gobierne el mundo, ya lo puso en el huerto para que él gobierne el mundo y para que haga que los que estaban debajo de él alaben a Dios. O sea, él era el que tenía que hacer que la gente, los que tenían bajo su cargo, los que estaban bajo su cargo, alaben a Dios. Pero, ¿qué pasó? Se llenó de iniquidad. Justamente la palabra iniquidad me da una luz a mí que entender de qué. De que él no quería, o sea, en vez de que la gente alabe a Dios, él se desvió del propósito. Y entonces hizo que la gente lo alabe a él. ¿Entiendes? Que la gente se poste a él. Esta era la iniquidad, la maldad. Entonces, y eso no es lo mismo que hace en el mundo hoy. Eso no es lo mismo que él quería ser como Dios. La alabanza para mí. Eso no es lo que él quería, que los reinos del mundo sean para él, y eso es lo que él logró. Se cumplió. Mateo capítulo 4 me habla y dice, todos los reinos del mundo ahora son para mí, porque él lo logró. Entonces, el propósito de Dios, cuando Dios lo creó aquí en la tierra, dice que Dios lo creó, no dice dónde lo creó, si aquí arriba o abajo, no dice, pero dice que lo creó y lo puso aquí, en el santo monte de Dios, en el huerto. Y otra cosa más, una luz más, no está hablando del huerto del tiempo de Adán y Eva, está hablando del huerto antes de la creación de Adán y Eva, antes. No está hablando del mismo huerto que Dios lo puso a Adán y Eva. No es el mismo huerto, es otro huerto. Es el mismo huerto, o sea, es la misma palabra, pero ese huerto, el momento, la situación es antes de que Dios creara a Adán y Eva. No es el mismo huerto, ¿entienden? Dios primero crea a Luzbel y lo pone en un huerto, en el huerto de Edén, y después ya Dios lo pone, después del juicio, Dios nuevamente recrea la tierra y crea nuevamente un huerto, y en ese huerto pone a Adán. ¿Me están entendiendo? A ese voy. Entonces, el propósito de Dios para con Luzbel era que él haga que los que estaban bajo su cargo alaben a Dios. Pero él, ¿qué es lo que comenzaba a hacer? Que la gente lo alabe a él. ¿Entiendes? Lo alabe a él. Que esos seres, no sabemos si eran seres humanos, no sabemos, pero que esos seres, y por eso se llenó de iniquidad. Por eso la palabra iniquidad me llena de luz a mí, ¿de qué? La que es desviarse del propósito. Dios creó instrumentos, ¿para qué? No para él, para que a través de esos instrumentos Luzbel alabe a Dios, para que Luzbel haga que la gente alabe a Dios, pero él no, él quería ser como Dios, ¿entiendes? Yo también quiero alabanza, pues, yo también quiero que me alaben, yo también quiero que me adoren. Entonces, eso es lo que si no, allá, yo soy hermoso, yo soy perfecto, soy sabio, ya pues, ¿por qué no me van a alabar a mí? Entonces, quería que lo alaben a él, ¿entiendes? Entonces, no solamente era director de la alabanza, sino que era un príncipe. Dios lo puso aquí como un príncipe. Así como Dios lo puso a Adán para que sea príncipe, para que sea el que gobierne el mundo, igual también Dios lo puso a Luzbel para que gobierne el mundo. Ahora entiendo que por esa iniquidad Dios mandó un juicio y por eso que la tierra estaba vacía y desolada. Vamos entendiendo un poquito, porque falta un poquito más. Ley, tú creo que te contradices, porque tú dices que no da detalle. Aló. Aló. Hola Tito, dime. ¿Qué rico que se pasó? No, estoy en la casa de Augusto. Ya. Ya, entonces ya mañana coordinaremos entonces, pues. Ya me voy ya. Me voy. Ya. ¿Aló? Está bien, me voy ya. Ya. Sí, mañana temprano te llamo ya para terminar eso. ¿Qué? Oye, déjalo listo, ahorita no vamos ya. Sí, yo sé que sigamos. No, sí, ahorita no. Cuídate, David, cuídate. Estamos en vergüenza. Sin vergüenza, me vine a tragar.
Ya bueno, un poquito más y cortando, ¿ya? Sí, algo cortito ya. Pero Vlad, un poco que te contradice, Vlad. Escúchame, hay algo que te contradice porque mira, tú dices no que, claro, la Biblia dice que no está, ¿cierto? Que en qué momento Dios lo hizo, Dios lo creó, ¿cierto? A Luzbel, ¿cierto? Pero tú me dices que Luzbel fue un querubín protector, ¿cierto? Pero yo me acuerdo cuando tú empezaste, y yo estaba bien atento, ¿ah? Cuando te dijiste que... Cuando dices que el querubín fue protector, tú me dijiste que a la hora, primero antes que Dios creara el universo, todo eso, primero tú dijiste que Dios creó los cielos. De eso, me dijiste que había querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Sí, un ratito más ya. Sí, está ya, ¿qué más? Que tú me dijiste querubines, querubín protector, serafín, arcángeles y ángeles. ¿Y dónde está lo que me estaba diciendo, lo que me dijiste que lo que había existido en ese tiempo? No te entiendo lo que me quieres decir. Porque tú dices, el monte santo de Dios, ¿cierto? Ya. Que primero me dices que no detalles, ¿cierto? ¿En qué momento Dios creó a Luzbel? Ya. ¿Y por qué me dijiste que cuando tú comenzaste, de que el protector, etcétera, hasta Los Ángeles? Ya te entiendo. A ver, al comienzo dije que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios hace las criaturas de Dios, los querubines, los serafines, los arcángeles y los ángeles. Yo en los arcángeles di 2 nombres, Gabriel y Miguel. En los querubines no dije nada. No dije que Luzbel fue creado. ¿Por qué? Porque la Biblia no me dice si fue creado antes o me dice después. Lo que yo intuyo, como yo ahorita acabo de decir, lo que yo intuyo es esto. Así como Dios creó a Adán y en ese mismo día lo pone en el huerto, igual, Dios creó a Luzbel y también lo puso en el huerto. Eso es lo que yo entiendo, o sea, lo que yo personalmente es lo que yo intuyo. Por eso te digo, la Biblia no dice cuándo fue creado, o fue creado antes o creado fue después. Pero yo sacando esa, como dice la Biblia, ¿no? Como dice la Biblia, pero cuando tú me dices el monte de Dios, cuando comienza, hace entender que primero es el trono de Dios. Y de ahí me hablas, que es el huerto de la tierra, ¿me entiendes? ¿O no me entiendes? El monte de Dios es Edén, pues. Pero, o sea, ¿qué es primero, del trono de Dios o...? ¿Cuál trono de Dios? No entiendo. Tú me estás diciendo que primero te dijiste que es el trono de Dios, el huerto del monte de Dios. No entiendo. ¿No me entiendes? Tú primero, escúchame, Vlad. Claro, cuando dice... Claro, pero... No, espérate, déjame entenderte. Cuando dice yo estoy sentado en el trono de Dios... Sí, cuando comienza, en el capítulo 28, versículo 2. Dice yo estoy sentado en el trono de Dios. Claro. Ya, por eso, el trono de Dios... uno tiene un trono para gobernar. El trono significa gobierno. Para juzgar. Entonces, justamente, yo armando como un rompecabezas, yo armo y digo, Satanás, Luzbel, fue criado en el huerto, lo puso en el huerto para que sea príncipe. Porque a mí dice, di al príncipe de Tiro. Entonces, Satanás siempre ha querido ser como príncipe. Y Dios, Jesús, le dice, este es el príncipe del mundo. ¿Entiendes? Antes también fue príncipe, ahora también es príncipe. ¿Entiendes? Lo que él quería antes, también lo está haciendo ahora. La figura, lo sigue haciendo. Ojo que en Roosevelt cuando fue una persona perfecta. Perfecta, pero de ahí me está diciendo que fue una persona con iniquidad, ¿cierto? Ya. Y cuando me dijiste que iniquidad, cuando ahí recién lo arrojó Dios a Luzbel a la tierra, ahí recién. Eso es lo que yo entiendo. No dice que arrojó a la tierra, no dice que arrojó a la tierra, dice que arrojé de entre las piedras de fuego, de entre. No dice, otra cosa es, te arrojé a las piedras, no, dice de entre las piedras. Cuando dice entre, porque estás ahí, ¿entiendes? Te arrojé de entre. Ahora, cuando dice, yo estoy sentado en el trono de Dios, o sea, Dios le puso un trono a él,
¿Para qué? Para que gobierne el mundo. O sea que tú piensas que es el trono el trono de acá, de la tierra. Por eso diciendo, pero yo estoy... Dice, yo lo que estaba hablando al comienzo, es lo mismo que está hablando después. Solo que en el comienzo se está adelantando, ¿entiendes? Primero comienza diciendo, yo di al príncipe de Tiro. O sea, Dios lo puso a Luzbel como para que sea un príncipe. Lo puso un trono para que gobierne el mundo. ¿Ya? Bueno, yo